Bienvenidos a esta presentación sobre la evolución de la educación inclusiva, un recorrido que nos permitirá entender cómo las políticas y legislaciones, tanto a nivel internacional como en Colombia, han avanzado para garantizar que la educación sea un derecho para todos, sin excepciones. La educación inclusiva no solo se trata de asegurar acceso, sino de transformar los sistemas educativos para que respondan a la diversidad, reconociendo las necesidades de las personas con discapacidad, comunidades étnicas y otros grupos históricamente excluidos. A lo largo de esta línea de tiempo exploraremos los hitos más importantes desde la década de 1970 hasta el 2024. Cada periodo refleja un contexto particular con avances, desafíos y aprendizajes que han dado forma al concepto de inclusión educativa tal como lo conocemos hoy. Les invitamos a analizar cómo estas transformaciones han impactado los sistemas educativos y qué desafíos aún debemos enfrentar para garantizar una educación de calidad, equitativa e inclusiva para todas. Ahora comencemos con la primera década, de 1970 a 1980, un periodo donde los modelos segregados eran predominantes en la educación especial. Década de 1970 a 1980. La década de 1970 fue testigo de enfoques predominantes segregados en la educación de personas con discapacidad, tanto a nivel internacional como en Colombia. A nivel global se priorizaban modelos donde los estudiantes con necesidades especiales eran educados en instituciones separadas, reflejando una perspectiva médica que buscaba la rehabilitación del individuo más que su integración en la sociedad. Un hito significativo fue la promulgación en 1975 de la Ley de Educación para todos los niños discapacitados en Estados Unidos, que garantizaba el derecho a una educación pública adecuada para esta población, sentando un precedente internacional. En Colombia, durante este periodo, se crearon instituciones especializadas como el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, y el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, enfocadas en brindar atención a personas con discapacidades visuales y auditivas, respectivamente. Sin embargo, la integración de estos estudiantes en el sistema educativo regular era prácticamente inexistente, predominando un enfoque asistencialista y segregador. No se promulgaron leyes específicas que fomentaran la inclusión educativa y las políticas se centraban en la creación de estas instituciones especializadas sin considerar la integración en el sistema educativo general. Década 1980-1990. La década de 1980 fue un periodo de transición en la educación para personas con discapacidad, tanto a nivel internacional como en Colombia. A nivel global, se inició un cambio de paradigma pasando de modelos segregados de educación especial hacia enfoques más integradores. Este cambio se consolidó con la Declaración Mundial sobre Educación para Todos en 1990, que reafirmó el compromiso de garantizar el acceso universal a la educación básica, sentando bases para futuras políticas inclusivas. En Colombia, durante los años 80, la educación para personas con discapacidad aún se basaba en enfoques segregados, con instituciones especializadas que atendían a esta población de manera aislada del sistema educativo regular. Sin embargo, comenzaron a surgir debates y reflexiones sobre la necesidad de integrar a estos estudiantes en escuelas regulares, preparando el camino para las reformas legislativas de la década siguiente, como la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994, que establecerían las bases para una educación más inclusiva. La década de 1980 fue un periodo de preparación y transición hacia modelos educativos más inclusivos, con avances significativos en la conciencia sobre la importancia de integrar
a todos los estudiantes en un sistema educativo equitativo y de calidad. Década de 1990 al 2000. La década de 1990 fue un periodo decisivo en la evolución de la educación inclusiva, tanto a nivel internacional como en Colombia. A nivel global se consolidó el concepto de educación inclusiva, ampliando su enfoque para abarcar no solo a las personas con discapacidad, sino también a la diversidad cultural, étnica y social. La Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, celebrada en Hottien en 1990, reafirmó el compromiso para garantizar el acceso universal a la educación básica y promovió políticas destinadas a eliminar las barreras de exclusión en el ámbito educativo. Posteriormente, la Declaración de Salamanca en 1994 estableció la educación inclusiva como un derecho fundamental, instando a la integración de niños con necesidades educativas especiales en las escuelas regulares y promoviendo reformas educativas para atender la diversidad. En Colombia, la Constitución Política de 1991 reconoció el derecho a la educación para todos, enfatizando principios de equidad, gratuidad y obligatoriedad en la educación básica. Este avance constitucional sentó las bases para una educación más inclusiva y equitativa en el país. La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, estableció la atención a grupos étnicos, personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables como componentes esenciales del sistema educativo colombiano, promoviendo la etnoeducación y la equidad. Además, el Decreto 2082 de 1996 reglamentó la educación para personas con limitaciones o con capacidades excepcionales, definiendo modalidades de atención educativa y promoviendo su integración en el sistema educativo regular. Esta década representó un avance significativo hacia la consolidación de una educación inclusiva, con marcos legales y políticas que reconocieron y valoraron la diversidad, promoviendo la integración y la equidad en el ámbito educativo. Década 2000-2010. La primera década del siglo XXI representó un avance significativo en la consolidación de la educación inclusiva a nivel global y en Colombia. Internacionalmente, la adopción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006 por parte de las Naciones Unidas fue un hito trascendental. Esta convención reconoció el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, instando a los estados a desarrollar sistemas educativos que atendieran la diversidad en todos sus niveles. Asimismo, el Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en Dakar en el año 2000, reafirmó el compromiso internacional con la educación para todos, estableciendo objetivos claros para garantizar el acceso a la educación básica de calidad, con especial atención a los grupos vulnerables y marginados. En el contexto colombiano se fortalecieron las políticas de etnoeducación dirigidas a comunidades afrodescendientes e indígenas, reconociendo la rica diversidad cultural y lingüística del país. Estas iniciativas buscaron promover una educación que respetara y valorara identidades de estas comunidades, integrando sus saberes y prácticas culturales en el currículo educativo. Legislativamente, el Decreto 366 de 2009 estableció las condiciones para la organización del servicio educativo destinado a estudiantes con necesidades educativas especiales,
delegando a las entidades territoriales certificadas la responsabilidad de garantizar una educación inclusiva y de calidad. Además, mediante la Ley 1346 de 2009, Colombia aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reafirmando su compromiso con la promoción y protección de los derechos de esta población, incluyendo el acceso a una educación inclusiva. En este orden de ideas, se puede decir que la década de 2000 a 2010 fue un periodo de consolidación y fortalecimiento de la educación inclusiva, con avances significativos en la creación de marcos legales y políticas públicas que promovieron la equidad y el respeto por la diversidad en el ámbito educativo, tanto a nivel internacional como en Colombia. Década de 2010 a 2020. La década de 2010 a 2020 fue testigo de avances significativos en la promoción de la educación inclusiva, tanto a nivel internacional como en Colombia, en el ámbito global. La adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS en 2015, particularmente el Objetivo 4, subrayó el compromiso de la comunidad internacional para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Este objetivo estableció metas claras para abordar las disparidades en el ejercicio a la educación y mejorar la calidad educativa en todo el mundo. Además, el informe de seguimiento de la educación en el mundo GEM de 2020 de la UNESCO proporcionó una visión exhaustiva sobre los avances y desafíos de la implementación de políticas inclusivas, destacando la importancia de reconocer y valorar la diversidad en los sistemas educativos. En Colombia, se consolidaron políticas públicas orientadas a garantizar el acceso, la permanencia y la calidad educativa para las poblaciones diversas. La Ley 1618 de 2013 estableció disposiciones para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo su derecho a una educación inclusiva y de calidad, promoviendo la eliminación de barreras que dificultan su participación plena en la sociedad. Posteriormente, el decreto 1421 de 2017 reglamentó la atención educativa a las poblaciones con discapacidad, definiendo lineamientos para la implementación de ajustes razonables y la provisión de los apoyos necesarios para garantizar su acceso y permanencia en el sistema educativo. Esta década representó un periodo de fortalecimiento de la educación inclusiva, con la implementación de marcos legales y políticas que buscan garantizar una educación para todos, reconociendo y valorando la diversidad como un pilar fundamental para el desarrollo de sociedades más equitativas e inclusivas. Década de 2020 a 2024. El periodo transcurrido de 2020 a 2024 ha estado marcado por desafíos significativos en el ámbito educativo, principalmente debido a la pandemia del COVID-19, que exacerbó las desigualdades existentes y resaltó la necesidad de sistemas educativos más inclusivos y resilientes. A nivel internacional, la UNESCO publicó en 2020 el informe GEM, Inclusión y Educación, que analiza las barreras que enfrentan diversos grupos para acceder a una educación inclusiva y de calidad, ofreciendo recomendaciones para fortalecer las políticas inclusivas en los sistemas educativos. En Colombia se han dado pasos importantes hacia la consolidación de una educación inclusiva. En 2022 se promulgó la Ley 2216, que promueve la educación inclusiva y efectiva en el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje, desde la primera infancia hasta la educación media en instituciones públicas y privadas del país. Además, el Ministerio de Educación Nacional presentó los lineamientos de política para la inclusión y la equidad bajo el título
educación para todas las personas sin excepción, que brindan orientaciones a la comunidad educativa para abordar la inclusión y la equidad en el sistema educativo. En atención a lo expuesto, se puede decir que este periodo ha evidenciado la importancia de fortalecer las políticas y prácticas educativas para garantizar una educación inclusiva y equitativa, capaz de adaptarse a la crisis de atender la diversidad de la población estudiantil, asegurando que nadie quede atrás en el acceso a una educación de calidad. Con esto concluimos nuestro recorrido a través de la evolución de la educación inclusiva, desde sus primeros enfoques segregados hasta las políticas actuales, que buscan garantizar equidad y calidad para todos. Este análisis nos muestra que aunque hemos avanzado significativamente, aún enfrentamos desafíos para cerrar brechas y construir sistemas educativos realmente inclusivos. La educación inclusiva no es solo un derecho, sino una herramienta esencial para transformar sociedades y asegurar que nadie quede atrás. Muchas gracias por su atención.